se me escapa de pronto alguien. Bueno, para todos, Dios les bendiga. El día de hoy el Señor pues ha venido tocando mi corazón desde el año pasado con respecto a un punto, y la líder Elizabeth en el último tema que nos compartió el sábado pasado, si no estoy mal, hablaba de algo relacionado con lo que hoy voy a compartirles. Y es ¿con quién me comparas? Así se llama el tema. ¿Con quién me comparas? Es natural que a veces hagamos comparaciones, ¿verdad? ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era pequeña, y aún ahora creo, algo que decían era, pero mire, su hermano no come tanto. ¿Sí? O mire, ¿por qué su hermano está delgado y usted es gordita, no? A mí me encanta comer, y ser gordita, pues no es que sea por obra y gracia, ¿no? Pero esa es mi felicidad. Pero lo que hoy es que comparar muchas veces se nos vuelve natural, ¿sí? Y de esa misma manera como comparamos a personas, ¿sí? Comparamos cosas, comparamos situaciones, ¿no? Porque a veces decimos, ay, pero es que a él no le pasa lo que a mí me pasa, ¿verdad? Y a veces nos comparamos, es más, uno dice, pero ¿por qué le tocó tan fácil y a mí tan duro? ¿Sí? Uno cuando camina el territorio, sobre todo aquí en el Cauca, que vemos tantas situaciones difíciles, por ejemplo, ahora venía en el carro y yo veía unos niños con necesidades y yo decía, gracias Dios, porque en mi situación, aunque vimos situaciones un poco difíciles en mi niñez, yo pude tener lo necesario y soy feliz, ¿sí? Y ver situaciones que a veces son difíciles, entonces uno empieza a comparar. O sea, la comparación existe de alguna manera. Por eso el tema de hoy es ¿con quién me comparas? Pero no lo pregunto yo. Resulta que vamos a leer en la palabra de Dios. Hoy vamos a leer palabras, sí que si trajeron su Biblia ahí en Zoom, los que están en Zoom, vayan sacándola porque vamos a leer bastante. Entonces, yo le pido el favor que busquemos primeramente, vamos a Isaías 40. Isaías 40. ¿Ya lo tenemos? Listo. En Isaías 40, yo quisiera que leyéramos dos versículos, el 18 y el 25. ¿Quién me lee el 18, por favor? Qué lindo, ¿no? En esta versión dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen compararéis con Él? Entonces, ¿quién hace esa pregunta de hoy? ¿Con quién me comparas? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice? Dios. ¿Con quién me comparas? Nos pregunta hoy Dios. Imagínense, ¿con quién me comparas? Y él hace esa pregunta en el versículo 18. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿Sí? ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen compararéis con Él? Y el 25, ¿qué dice? Cuéntenme, los que son bien juiciosos ahí, los más rápidos. El 25, ¿cómo dice? A ver, por ahí, ¿quién lo tiene? ¿Quién dice? El santo. Y lo repite ¿cuántas veces en un solo capítulo? 2. Y esto se lo dice, si leemos el título del capítulo, ¿a quién? Jehová consuela a Sión. O sea que no era cualquiera, era Sión.
Imagínese que a usted el Señor hoy le está repitiendo 2 veces, y a mí sobre todo, ¿con quién me comparas? Y nos pasa, ¿no? Comparar es fácil. Pero que Dios mismo diga con quién me comparas, es porque algo estamos haciendo que Él está diciendo, oiga, ya no quiero que me compares con eso. ¿Sí? Con algo lo estamos comparando en nuestro corazón. Y es por eso que yo quisiera que leyéramos Malaquías 3. Vamos a Malaquías 3. No perdamos de vista que el otro era Isaías 40, es nuestro capítulo de base. ¿Listo? Malaquías 3. Vamos a ver. Malaquías 3. Bueno. En Malaquías 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. Quiero que miremos ese pedacito. Está diciendo a quien vosotros buscáis. Pero resulta que en ese mismo capítulo, en el versículo 14, dice, desde el 13 dice el texto, diferencia entre el justo y el malo. Mire, ¿qué dice? Vosotros buscáis, o sea, lo están buscando. Pero leamos el 13 y el 14, ¿qué dice? Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Quién dice? Jehová. ¿A quién le dijo? Al que lo está buscando. ¿Y qué más dice? Y con todo decís, ¿qué hemos hablado de ti? ¿No les ha pasado? Que uno como que, ¿yo? ¿Pero yo qué he dicho? ¿No es cierto? Y en este momento tal vez nos está pasando eso, ¿no? ¿Yo? Y allá en Zoom, ¿yo? ¿Qué he dicho de Dios? Mire que el 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Tremendo, ¿no? Palabras fuertes. ¿Qué aprovecha que guardemos sus normas y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿A cuántos, dijo Camilito ahora en la oración, Dios está en los momentos difíciles y de aflicción, ¿no es cierto? Pero en esos momentos a veces decimos esto, que aprovecha que guardemos sus normas y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, en algún momento hemos dicho esto. Y duras palabras son, dice Jehová, vuestras palabras contra mí han sido violentas. O sea, cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío, perdóname, porque mis palabras han sido violentas. Y es que no son solo palabras de boca, que salen de mi boca, sino que dice la palabra de Dios, que dice, que de la abundancia, ¿qué? Del corazón habla la boca. O sea que si tenemos esas palabras, es porque están abundando ¿en dónde? En mi corazón. Y estamos siendo violentos. Y mire lo más triste que dice, por demás está servir a Dios. ¿Y por qué me duele esto? Porque mire, a veces uno ve que la mies es mucha y los obreros pocos. Y me duele, ¿por qué? Porque, por ejemplo, uno llama a la capacitación y se inscriben 3 personas nuevas, 4 personas nuevas. A mí, con que se inscriba una, me da alegría porque digo, hay una persona que se quiere capacitar.
pero yo digo, ¿cuánta mies hay? ¿Y cuántos obreros están? Y eso solo en capacitación. Yo no sé el líder yo ni ahí, es Dios el que se encarga de ver cuántos hay que dicen por demás es servir a Dios. Y el tema se llama ¿con quién me comparas? Porque yo lo comparo a veces porque sirvo más a otro. Y entonces comparo el servicio con un Dios que todo lo puede para servir a otro que no todo lo puede. Y la palabra dice, ¿qué aprovecha que guardemos sus normas? A veces guardar las normas de Dios las comparamos con guardar las normas del mundo. Y algo que decía Cami ahora en la oración es que no tengamos miedo de defender la palabra de Dios. Pero es que el punto está en que comparamos a un Dios todopoderoso, omnipotente y guardar sus normas con guardar normas del mundo. Entonces, ¿con quién me comparas? Estoy comparándolo, ¿no es cierto? Porque es ahí donde yo digo, ¿dónde me viene mejor provecho? ¿Sí? Una comparación se hace cuando yo digo y pongo ahí en una balanza y yo digo, ¿qué me viene mejor? ¿No es cierto? Esa es la comparación que hacemos a Dios. Y a veces somos violentos con Él. A veces somos muy violentos. Tan tremendo que dice, por demás es servirte. Y yo no lo digo así, pero tal vez a veces lo he dicho. Uy, es que yo estoy trabajando, estoy full. No puedo servirte, ¿sí? Uy, es que tengo un paseo familiar lo más de chévere. No puedo servirte. Y no quiero decir ahora que no vayan de paseo, ¿no? Pero es que se nos presentan tantas cosas para comparar a Dios que a veces las equilibramos y pesa más esas cosas. ¿Sí? Es más, cuando nos dicen en la calle, a mí me ha pasado muchas veces, voy a abortar. Y empiezo a decir, no, es que pobrecita. ¿Sí? ¿Qué estoy comparando? ¿Las normas de quién? Del mundo, ¿con quién? Con Dios. ¿Con quién me comparas? ¿Me comparas con el mundo? ¿Me comparas con el dinero? ¿Me comparas con tu trabajo? ¿Me comparas con tu satisfacción personal? ¿Con quién me estás comparando? ¿Con tu pasado? Porque esa es otra. Aquí dice, y que andemos afligidos en presencia de Jehová. ¿Por qué dice andemos? Porque ya le ha pasado algo y ya está afligido. ¿Sí? Entonces a veces vivimos del pasado y comparamos a Dios en ese pasado. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó en algún momento en que yo le dije, a mí me decían Senfolita, ¿no? Varios saben que a mí me decían Senfolita y pues mis compañeros que ahora son cristianos me dicen, ay, Magali, perdónanos, pero me decían Senfolita porque todo lo que me decían era que siempre decían, Maga, vamos a tal lugar, no tengo vigilia. ¿Y dónde? En Senfor. ¿Para dónde vas? Para Senfor. Vamos a comer, no, estoy ayunando. Ay, Senfolita. ¿Sí? Entonces me pusieron Senfolita en la universidad. Y un tiempo que estuvo mi hermano mal, grave, y yo también estuve muy afligida y muy mal. Es más, pues, me iban a internar. Pero es esos momentos en que uno está así, comparando. Y uno dice, cuando no conocía de Dios, oiga, qué bien que me iba. Y la pasaba lo más de bueno. Y ahora que conozco de Dios, eso como que me aflijo y eso, ¿sí? Y me ha pasado, porque se acercan personas y le dicen a uno, ay, no, cuando yo fui a la iglesia, eso peor me fue. ¿Sí o no? Y es lo que dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas.
porque le estoy diciendo, por demás es servir a Dios. Y eso se llama orgullo. Eso se llama soberbia, altivez. ¿Sí? Y muchos de nosotros, yo pongo mi caso porque a mí me toca este tema. ¿Sí? Es más, a mí me encanta servir, pero a veces el tiempo, uno dice, Dios mío, quisiera tener el tiempo, como dice la canción, pero a veces el tiempo, entonces ahí es donde el Señor me dice, ¿con quién me comparas? ¿Sí? Entonces yo digo, ay Señor, perdóname, ¿sí? Ya ahorita ya no lo estoy comparando tanto, pero a lo que vamos es a lo siguiente. Yo les invito a que leamos Primera de Reyes 19. ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién se acuerda? ¿Con quién me comparas? Y ya vemos, ¿no? Que vuestras palabras pueden ser violentas con Dios. Y que en Isaías 40 él menciona 2 veces. ¿A quién me hace semejante? ¿Sí? O sea, no lo hace por cualquier cosa. Cuando Dios repite varias veces, eso es porque hay algo grave ahí. ¿Sí? Eso cuando el Señor repite en un mismo capítulo, eso hay algo ahí que está pasando. 19 y vamos a el 9, por favor. Vamos a leer el 9, el 10 y el 11. ¿Quién lo tiene por ahí que nos lea con voz de trompeta? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Sí? Hasta ahí leamos. Miren, para no adelantarnos tanto. ¿Qué dice? Que Elías, ¿dónde se fue a meter? Una cueva. Y resulta que Dios le hace una pregunta que uno diría, pero Dios, ¿por qué le pregunta eso si Él lo sabe todo? Cuando Dios pregunta varias veces algo, le digo que eso ahí hay algo. Usted cuando lea un pasaje bíblico y usted vea que se repiten cositas, póngale la firma que algo está pasando grave ahí. Aquí pasaba algo. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Yo quisiera que todos prestemos atención a esto. Mire lo que dice Elías. Elías, me imagino que hasta se acomodó la corbata si tuviera. Y dijo, he sentido un vivo celo, ¿no? Entonces, lo primero es como alarde, ¿no? Como es que fue porque yo sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Hasta ahí él estaba como, uy, es que sentí celo, ¿no? Lo que decía Cami, no tengo miedo de defender la fe. Y vamos a ver el último pedacito. Y solo yo he quedado. Bueno, ahí se puso la corbata más firme. Y me buscan para quitarme la vida. Ahí que mostraba miedo. O sea, él no estaba por celo de Dios. Él porque estaba ahí. Por miedo. Y él así, ¿no? Todo. ¿Cuántos de nosotros nos presentamos? ¿Él a quién le daba esta queja? A Dios, como si Dios no lo conociera, ¿no? Uno es más chistoso. Uno a veces va donde el Señor, ¿no? Ah, es que Señor, lo hice por ti. ¿Sí? Y el Señor dice, ay, Dios mío, si no te conociera. ¿Sí? Como Saúl, ¿no? Que Saúl se guardó sus ovejitas, sus vaquitas, y por allá atrás le hacían mu.
Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿No te dije que no? ¿Que no guardaras nada? Ay, Señor, lo hice por ti, es que eran las mejores, ¿no? A veces nos pasa eso. ¿Pero por qué? Porque tenemos un mal concepto de Dios. El temor nos hace ver o nos hace tener un mal concepto de Dios. Y es ahí donde lo comparamos. ¿Y con qué lo comparó Elías? Elías le dio miedo y se fue a esconder. Entonces Elías dijo, no, un momento, yo mejor me escondo. Esa es mi propia opinión. Y yo a veces también hago comparación y me creo que sé más que Dios, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? Sal fuera, hombre. Sal fuera y ponte en el monte. Y he aquí que Jehová, ¿qué va a hacer? Pasar. Pero mire lo importante. ¿Qué hubo primero? Un viento fuerte que rompía los montes. Yo no sé si ustedes han estado en un fuerte viento que rompe todo, pero los que han estado dicen que eso es una cosa impresionante en esos huracanes. Eso es una cosa que rompe todo. Lo de San Andrés, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Luego un terremoto. Mire lo que pasó en Turquía. ¿Cuántos muertos? Eso es una cosa impresionante. Y luego dice en el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en ninguno de esos tres, mire. Usted se dio cuenta de ese fuego que hubo aquí nomás ¿por dónde fue? Se me fue el nombre, que duró varios días. Por Cajibío, ¿Cajibío fue? ¿Calibío? Que se estaba quemando un montón. Ahorita se me fue. Imagínese ese fuego fuerte que estaba, pero ahí no estaba Dios. ¿Sí? ¿Y todo eso pasó en qué momento? Cuando Dios le dijo a Elías, sal. Usted se imagina que Dios le dice a uno sal y empieza el viento, empieza el terremoto y empieza el fuego. Elías no salió. Porque dice que fue en el tercero, ¿no? En el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. O sea, que ahí todavía no había salido Elías. Pero es que ahí no estaba Dios, ahí no estaba. Y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué le dice ahí la voz? Otra vez le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces lleva preguntándole? 2. Eso ahí pasa algo raro. O sea, el Señor le pregunta así como a Pedro le dijo, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? O sea, eso ahí cuando le repites porque algo pasa. ¿Sí? ¿Y qué le responde Elías? Lo mismo, ¿no? Así pone su corbata y se sale. He sentido un vivo celo por ti. Y termina diciendo, y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Entonces, miren, cuando yo leo esto, pero también leo Malaquías, ¿verdad? Y ahora vamos a leer Isaías. ¿Usted qué ve ahí? Que nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos? ¿Qué ven ahí? Miren, nosotros como hijos de Dios, en muchas ocasiones nos falta humildad. Por eso el Señor dice que debemos ser mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque si Elías en este momento estaba muy afligido y tenía miedo y le faltó humildad. ¿Para qué? Para reconocer que tenía miedo. ¿Qué esperaba la respuesta de Dios? ¿Qué esperaba Dios que le respondiera? Señor, me vine a esconder.
tuve miedo. Él le preguntó 2 veces y las 2 veces le respondió lo mismo. Y entonces, ¿con qué comparó Elías a Dios? Con la cueva, ¿no? ¿Quién me protege más? ¿Dios o la cueva? Pero Elías, ¿qué? La cueva. Tremendo, ¿no? Y aun cuando Dios nos pregunta lo que dice Isaías 40, que es nuestro texto de hoy, el Señor nos pregunta, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen compararéis con Él 2 veces? Y muchas veces decimos, no, yo no lo comparo. Pero nos pasa como en Malaquías, ¿no? De más está servir al Señor. ¿Sí? Miren, yo tenía una persona que siempre yo le decía, vamos a servir, ¿no? Y esa persona es sanguínea, entonces listo para las que sea. El día que tocaba ir, uy, no, es que Maguita, lo que pasa. Sí, entonces yo cuando ya escuchaba lo que pasa, yo dije, hasta ahí fue. Y yo toda emocionada le decía otra vez, oye, vamos tal. Y listo, hagámosle, ¿sí? Uy, Maguito, es que si vieras, no, cuando le dicen a uno lo que pasa, si vieras, ¿sí? Entonces uno ya sabe que alguna cosita va a pasar, ¿no? Eso es cuando uno empieza a decir, de más es servir al Señor. Porque si yo ya me comprometí en mi corazón a servirlo, de alguna manera yo tengo que solucionar. ¿Sí? De alguna manera. Pero que siempre le toque algo, está raro. Siempre le toca algo, está raro. ¿Sí? Entonces, a veces, y este tema va para mí, a veces nos pasa eso, que decimos, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos sus normas y que andemos afligidos. Pero la palabra de hoy es que nosotros primero nos evaluemos. ¿En qué momento yo he comparado a Dios? ¿Y con qué? Mire, vamos a leer Isaías. Vamos a leer Isaías. Y vamos a leerlo desde el versículo 12. Y dice, desde el 39, capítulo 39, que estábamos leyendo el 40, perdón, 40, versículo 12, porque ya leímos el 18. Vamos al capítulo 40, versículo 12. Hace una pregunta. Mire, todas son ¿qué? Preguntas. ¿Sí? Hoy nos tocó hacer examen. El examen allá Zoom, para que vayan colocando la respuesta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y abarcó los cielos con su palmo en 1/3 de medida junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? Respuesta, ABC, Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué es que empieza con pregunta? Porque es que algo pasaba con estas personitas de Sión. Y es que tocaba decirles, ¿usted no se acuerda? ¿Alguna cosa a usted se le olvidó? Entonces venga, yo le recuerdo. ¿Usted se acuerda quién escudriñó el Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿Quién le enseña al Espíritu de Dios? Nadie. ¿Con quién se aconsejó y quién le instruyó y le enseñó el camino de la justicia y le enseñó conocimiento y le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién nos enseña? Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando a mí me preguntan algo, es como, ¿usted se acuerda? Como haciéndole a uno
memoria. Es como cuando uno le dicen, hello, los chicos, ¿no? Hoy día mis estudiantes es, hello, y no ya, como que sí, ya me acuerdo. Entonces, hoy el Señor nos dice, ¿quién midió? Imagínese con la palma de su mano, o sea, si uno hasta se asusta cuando no sabe nadar y uno va al mar, y uno ve eso grandísimo y uno no le ve fin, ¿no? Y Él dice aquí, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, se imagina el poder de Dios. Y abarcó los cielos con su palmo, en 1/3 de medida, junto al polvo de la tierra. Es que es impresionante, tenemos un Dios. Por eso cuando Danielita cantaba, o sea, a mí me enternecía, ¿sí? Es saber que tengo un Dios que aunque mis ojos no lo puedan ver, yo sí lo puedo sentir. Y que aunque no pueda ver, Él está orando. Él está orando. Pero ¿qué pasa? ¿Lo estamos qué? Comparando todo el tiempo. ¿Sí? Miren, muchos nos pasa viendo esas noticias, uno dice, pero qué injusto, ¿no? Y lo primero que uno dice es, ay, Dios mío, no, pero qué injusticia. Y empieza uno a hacer memoria y uno empieza a comparar cosas. Y cuando uno se da cuenta, termina comparando es a Dios. Porque toda la gente dice, bueno, y si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, Dios, y uno hasta ahora, ¿no? Dios, ¿y cuándo me vas a responder? Y uno a veces compara todo, mire como dice en Malaquías, para los que no se acuerdan, el título de Malaquías dice, diferencia entre el justo y el malo. Resulta que a veces al justo le va bien, ¿no? Y uno empieza a comparar y uno dice, ¿qué tal a ese? Ese que vive haciendo y mire cómo le está yendo de bien. Y uno que es buena gente y uno que tal cosa y mire, ¿a quién está comparando ahí? A Dios. Estoy diciendo, yo no tengo un Dios que todo lo puede. Yo no tengo un Dios, ¿sí? Miren, es más, muchas personas dicen, uy, no, pero ¿y usted que hace tanta cosa que mire? Y mire cómo le está yendo. Y uno ahí le toca el gusanito a la cabeza, ¿no? Y uno es, ay, qué verdad, ¿no? Porque hay gente que viene con cizaña y dice, mire usted tan buena, y a usted que hace tantas cosas, y mire cómo le está yendo. Y uno empieza, ay, ¿verdad, no? Sí. Ay, no. Y mucha gente, después de muchas veces que le dicen, hasta se lo cree. Y ya no viene a la iglesia. Muchos dejan de asistir a la iglesia. Es más, hoy he escuchado una canción que dice que ya no volviste a la iglesia porque se olvidaron de ti. Y eso nos pasa. Decimos, ay, no, eso allá en la iglesia ni me llamaron. Cuando pedí oración, ni oraron por mí. ¿Sí? Una persona me decía, a mí me gustó esa otra iglesia porque imagínense que el día que yo llegué, llegaron y me pasaron al frente y me dieron un regalo. Y por eso me fui de Senfol, decía. Y yo, por el regalo, no, es que esa iglesia sí me prestan atención. Le dije, el regalo del Señor debe ser bien bonito. Entonces a veces comparamos a Dios. Y con lo primero que lo comparamos es con lo que conocemos y vemos. Pero la canción lo decía, ¿no? Aunque mis ojos no te puedan ver, ¿sí? Es que nosotros a veces comparamos a Dios es con lo que nosotros vemos, sentimos, tocamos, palpamos. Y por eso cuando Dios en Isaías 40 nos dice, ¿quién midió las aguas? ¿Por qué Él hace esa pregunta? Porque Él quiere decirnos, compáreme y compáreme con lo que usted me está comparando, con cosas que usted mide, con cosas que usted ve, ¿sí?
No le voy a hacerme comparar con lo que usted no ve porque por lo que veo espiritualmente no está. Entonces compáreme con lo que ve. ¿Qué ve? ¿El agua? Entonces compáreme. ¿Quién las midió? ¿Qué ve? ¿El polvo? ¿Con quién lo midió? ¿Qué ve? Aquí dice, ¿los cielos? ¿Quién los midió? ¿Quién los hizo? ¿Quién los tomó en su palma de la mano? Si me va a comparar, dice el Señor, bueno, compáreme con lo que ve, porque me está comparando con lo que ve. Es más, una persona me decía, ay no, yo ya no vuelvo a la iglesia. Yo estoy hablándole aquí a cristianos, a hijos de Dios, pero también a aquellos que están dudando un poquito, a los que de pronto de alguna manera están dudando en ese Dios. Y si está dudando, compare, pero compare bien, como Dios se los hizo hacer aquí. Compárelo bien, ¿sí? ¿Con quién lo va a comparar? Compárelo con el poder de Dios, compare con todo lo que realmente vale la pena comparar a Dios. Pero no lo compare con lo que usted tiene, porque eso es limitado. No lo compare con lo que usted ve, porque eso es limitado. Si lo compara, compárelo con lo que Él es. Y por eso es que el tema de hoy es ¿con quién me comparas? Y aquí dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua en un cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que las islas pesan para él como una mota. Mire, él le está diciendo, ¿quiere compararme? Listo, compáreme. Compáreme con el agua, compáreme con las montañas, ahora compáreme con lo que pesa una isla. Y uno lo compara a veces. Es con los otros, ¿no? Es que ese tiene, es que ese le fue bien, es que cuando él ora sí pasan cosas, a mí no. ¿Sí? Es que a él le respondió el Señor en 2 meses, a mí 2 años, y nada. Pero dice el Señor, no, compáreme bien. Yo no soy un Dios pequeño, primero que todo. Yo no soy un Dios débil. Y eso nos lo está diciendo aquí, mire. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas como nadería y vaciedad. Y yo quiero que hoy se grabe este versículo 17. Como dice en la versión de Jorge, que estaba más entendible, esta es la Reina Valera. ¿Sí? Entonces esta, pero yo veo, es que verdad que no traje la mía. Estoy viendo el de Biblia para Todos. ¿Y esa cómo dice? Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, que lo que no es. En menos que nada. Y como que no es. O sea, si usted va a compararse y va a comparar a Dios, ya el Señor le está diciendo en su palabra, y en su comparación serán estimadas como nada. O sea, si queremos comparar a Dios con algo, con alguien o con... No, ¿sí? Entonces, cuando a mí me llega una situación difícil, como la de Elías, ¿qué debió hacer Elías? ¿Irse a esconder a una cueva? ¿Qué debió hacer? Buscar a Dios. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Huir. Ahí no dice que se postró y se arrodilló y el Señor le dijo que huyera. No. ¿Qué hizo? Huyó y después se postró. ¿Cuántos nos pasa eso, no? Uno llega y toma la decisión y después viene al Señor. ¿Por qué? Porque comparó y le venía mejor esconderse en la cueva que ir a donde el Señor. ¿Sí? Miren, hay decisiones que son muy difíciles, muy, muy difíciles. Y a veces uno compara. Y lo que el Señor le está ofreciendo a uno son sus promesas, su palabra. ¿Sí?
Y cuando uno compara acá le ofrecen todo, ¿no? Lo que uno cree que es todo. Entonces a veces uno dice, ah, no, pues yo me voy por aquí, ¿sí? Por ejemplo, una señora hermosa, preciosa. La palabra de Dios le dice, por nada estés afanada. Filipenses 4, ¿qué? 4:6, ¿no? Por nada estéis afanadas, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Pero si tiene una deuda, en lugar de ir al que tiene todo y le puede dar dirección, ¿a dónde fue? A donde, exacto. ¿Y qué le pasó a esa pobre señora? Pues en lugar de que le fuera bien, le fue peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las decisiones las tomamos. Una chica que quería abortar. El Señor le decía, ¿la vida de quién es? Dios. Dios la da, Dios la quita. ¿Qué fue lo más fácil? Abortar. ¿Cuál fue el problema? Que ya no puede tener hijos. Ahora, ¿qué dice ella? Ahora quiere tener hijos. ¿Dios se lo puede dar? Sí, porque yo tengo un Dios que todo lo puede. Pero ahora, ¿quién tomó la decisión? Yo. Cuando lo comparé. Y yo no puedo comparar a Dios con nada. Por eso, quiero que leamos en Isaías 40, que es nuestro pasaje clave. Quiero que leamos desde el 19. Isaías 40, versículo 19 dice, el artífice prepara la imagen, detalla, el orfebre le extiende el oro y el platero le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un hábil artista que le haga una imagen de talla que no se tambalee. ¿Qué le hicieron ahí? Un ídolo. ¿Con qué más comparamos a Dios a veces? Los ídolos. Mire, a veces con personas, ¿no? A veces nos metemos en relaciones personales y comparamos. Y esas relaciones personales, dice el Señor que no debemos hacer yugo desigual, pero entonces nosotros comparamos y ¿qué decimos? Bueno, pues es que está tan mal. ¿Sí? No. Mire, solo ahí ya estamos haciendo un ídolo. No estoy hablando de los ídolos que habla aquí solamente, aquí habla de la madera, del oro y la plata, ¿no? Que también hacemos ídolos. Hay muchas personas que conocieron de Dios, pero que les cuesta dejar algún ídolo, algún agüero, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué día iba ahí en mi casa mi tío estaba pintando. Iba subiendo las gradas y ahí estaba la escalera puesta de la pintura. Y pues yo no le veo problema pasar debajo de una escalera. Me pasé debajo de la escalera. Mi tío me mira y me dice, mija, ¿y se pasa debajo? Yo sí, tío, o sea, mi tío, ay, ¿verdad, no? Sí, porque como que de pronto a veces los agüeros le vienen a la mente a uno y uno como que los coge o no los coge. Pero uno compara. Entonces, ¿a quién le pone más fe? ¿Al agüero o a Dios? ¿Sí? Entonces, a veces nos pasa, pero con esto que dice el Señor en el 21, ¿no lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿Nunca os lo habían o han dicho desde el principio? ¿No habéis aprendido cómo se fundó la tierra? Tremendo. O sea, otra vez diciéndoles, oiga, me va a tocar darles otra vez la clase. Se olvidaron. Y él dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mire, la Biblia está escrita desde antes que conquistaran, dicen, América, ¿verdad? Y cuando conquistaron América dijeron que la tierra era redonda. Antes era plana. Y Dios siempre lo dijo aquí, mire, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Todo el tiempo su palabra nos lo afirma. Ahora, tenemos que esperar a ver
para creer muchas veces. Pero yo lo que quiero que vayamos, es que en el 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y reduce a la nada a los que gobiernan, ¿qué? La tierra, el mundo. Mire, ¿cuántos de nosotros? Por eso digo que esto me toca. Uno a veces le da más valor a lo que gobierna este mundo que al gobierno de Dios. Y en esas comparaciones siempre caemos y hacemos elecciones equivocadas cuando no vamos a la presencia de Dios. Por eso yo quiero que hoy terminemos leyendo el versículo 26, ¿sí? De este pasaje. 40:26. Después me paso. Levantad en alto vuestros ojos. Por eso cuando cantaba Danielita yo decía, tremendo Señor. Es que eso es. O sea, yo debo levantar en alto mis ojos, pero ¿cuáles? Espirituales. Porque aunque estos ojitos no lo puedan ver, se puede sentir. Porque aunque estos ojitos no puedan todavía ver esa bendición, Él está orando. ¿Sí? Mire, yo conozco a alguien que me dijo un día, uy Magali, ¿cuántos años tenés? Y yo le dije, 20. 20 en Cristo. Y eso que tengo 22 en Cristo. Ni en Cristo tengo 20. Y me dice, vos no has pensado irte de la iglesia porque es que allá no veo futuro para vos. Entonces, miren, uno compara. Yo podría comparar, pero es que el que me dice dónde esté, la hora que esté, es Dios. Y solo les pongo un ejemplo personal porque seguramente algunos de los que están aquí están tomando decisiones. Y esas decisiones que tenemos que tomar son fuertes. Toda decisión es fuerte. Y por eso Dios pregunta 2 veces, ¿con quién me comparas? Cuando a mí me dicen yugo desigual, yo comparo a Dios con esa persona. Cuando a mí me dicen pongo primero al trabajo que Dios, yo comparo a Dios con mi posición, con mi trabajo, con el dinero. Y a veces decimos que Dios no nos oye, ¿no? Y dice Dios, me has golpeado con tus palabras violentamente. Dice que hemos pronunciado palabras violentas contra Él. Y a veces decimos que no nos oye. Y Él sí nos oye. Hasta eso que nosotros estamos comparando, pensando. Entonces levantemos nuestros ojos, miremos. ¿Quién creó todo esto? Pregunta Dios. ¿Quién creó todo esto? El que saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres, por la grandeza de su fuerza y el poder de su energía. Ni una faltará. Impresionante. Dice el que, o sea, él está diciendo aquí, yo tengo la fuerza, el poder y todo lo que usted necesita. Entonces no me compare, porque yo no necesito que me compare, porque nada puede ser igual a Dios. Nadie, no. Decía aquí en el versículo 17, y en su comparación serán estimadas como naderías y vaciedad, o sea, cero. O sea, cuando usted compare a alguien con Dios, perdió. Cuando usted compare a algo con Dios, perdió. Ay, es que mire que es
este amuletico que tengo aquí en la billetera sí que ha sido bueno. Mire que yo tenía una deuda y apenas lo puse ahí, eso se me multiplicó. Ya lo comparó. Quédese con ese poco porque ya comparó al todo. Entonces, para terminar, el Señor nos está hablando y nos dice, ¿con quién me estás comparando? Y yo quiero que pensemos en Elías. Elías es una muestra como en Malaquías de orgullo, de falta de humildad. A muchos nos cuesta reconocer nuestras flaquezas, nuestros errores. A Elías le costó reconocer que tenía miedo y que por eso se fue a esconder. Y a veces decimos, es que esto lo hago por Dios. ¿Sí? Y a veces es simplemente por nosotros mismos. Entonces, el tema de hoy, yo espero que ya terminó. Recordemos, a Dios no se le compara con nada. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5. Porque separados de Él, nada podéis hacer. Juan 15:5. Para los que toman nota, ahí para que vayan tomando nota. Y yo quisiera que terminemos en oración con esto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted lo compara con alguien y se separa de Dios por eso, si deja de servirlo o no lo ha servido todavía, el Señor le dice, permanezcan en mí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy, no se olviden, ¿con quién me comparas? Cerremos nuestros ojitos